Cuando David Chen escuchó por primera vez las voces altas provenientes de la casa de los vecinos, ni siquiera giró la cabeza en su dirección. Simplemente subió el volumen del partido de hockey en el televisor y trató de no pensar en lo que estaba sucediendo allí. Mark y Chloe vivían al lado desde hacía varios meses, y a veces había discusiones entre ellos. Nada fuera de lo común, pero esta vez fue diferente. Las voces se volvieron más fuertes, más agudas, y en cuestión de minutos David escuchó claramente el grito de Chloe, tan penetrante que se sintió incómodo. Casi inmediatamente después del grito siguió un golpe fuerte, similar a la caída de un mueble. Por un momento se quedó inmóvil. Era obvio que la situación se estaba saliendo de control, pero David se convenció de que no debía entrometerse. Subió aún más el volumen del televisor, tratando de ahogar la ansiedad y volver al partido. Durante las siguientes horas, el ruido de la casa vecina aumentaba y disminuía. David ya comenzaba a calmarse, decidiendo que todo se arreglaba gradualmente por sí mismo. Pero cerca de la medianoche escuchó nuevamente la voz de Chloe, corta, brusca, interrumpida a la mitad, y luego vino un silencio absoluto que le pareció más inquietante que todos los sonidos anteriores. Entendiendo que había ocurrido algo grave, David apagó el sonido del televisor, tomó su teléfono y marcó el 911. Aún no sabía que su llamada sería el primer paso hacia una investigación que revelaría la verdadera historia de esa noche en la casa de Mark y Chloe. Antes de esa noche, Mark y Chloe parecían la pareja feliz más común. Al menos, eso decían sus vecinos. Los policías que llegaron al lugar de la llamada tampoco podían entender al principio cómo un escándalo tan ruidoso pudo ocurrir en una casa que desde afuera parecía ideal. Cuando Mark y Chloe se mudaron por primera vez a Aspen Woods en agosto de 2022, rápidamente se convirtieron en tema de conversación entre los locales. Una pareja joven, él de 28 años, ella de 26. Mark era un arquitecto prometedor que recientemente comenzaba a recibir buenos encargos, y Chloe era florista, cuyas composiciones a menudo decoraban bodas y eventos locales. Para los vecinos parecían personas que tenían todo en orden: holgura económica, carrera, hermosas sonrisas en sus rostros. Cada mañana Mark salía a correr, sonriendo y saludando a los vecinos, y Chloe generalmente se ocupaba del jardín frente a la casa. A veces incluso regalaba ramos a las vecinas sin ninguna razón particular. Una familia del otro extremo de la calle más tarde describió a los investigadores que nunca los habían visto siquiera ligeramente irritados el uno con el otro. Todo parecía tan tranquilo y armonioso que algunos vecinos incluso sentían una ligera envidia. La casa, comprada por la pareja hacía menos de un año, rápidamente se convirtió en una de las mejor cuidadas de la calle. Mark diseñó él mismo el patio trasero, y Chloe plantó flores en el jardín delantero como si se estuviera preparando para un concurso de jardinería. Pero detrás de esa fachada cuidada se escondía una realidad completamente diferente. Más tarde la policía encontraría documentos que mostraban otro lado de su vida en común. Se descubrirían facturas sin pagar y extractos de crédito que Chloe ocultaba cuidadosamente de Mark. Los vecinos no sabían nada de esto. Para ellos, la pareja seguía siendo ejemplar. Los policías se sorprenderían aún más cuando descubrieran la maleta de Mark junto a la puerta de entrada. Evidentemente se preparaba para abandonar la casa, y no era un viaje turístico o un viaje de negocios. Las cosas estaban empacadas como si no planeara regresar. La imagen de una vida perfecta se desmoronaba pieza por pieza con cada nuevo documento, cada nuevo testimonio. Muy pronto quedó claro que la noche del 15 de marzo no fue un accidente, sino el resultado de una larga acumulación de problemas ocultos a ojos ajenos. Mientras el coche patrulla se acercaba a la casa silenciosa, los oficiales de policía estaban seguros de que se enfrentarían a una disputa doméstica ordinaria. Pero pocos minutos después de llegar comprendieron que todo era mucho más grave. Esa noche cambió no solo su percepción de Mark y Chloe, sino también el barrio mismo, donde la gente estaba acostumbrada a pensar que el vecino siempre estaba bien. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Mark y Chloe, todo parecía sospechosamente tranquilo y silencioso.
Los patrulleros salieron del coche, examinaron el patio cuidado y se acercaron cautelosamente a la puerta de entrada. La puerta estaba cerrada, pero cuando el oficial Jefferson la empujó ligeramente, se abrió sin resistencia hacia adentro. Inmediatamente quedó claro que detrás de ella se ocultaba un cuadro completamente diferente, uno que los vecinos nunca habían visto y ni siquiera podían imaginar. Lo primero que llamó la atención de la policía fue el desorden en la entrada y la sala de estar. Una mesa de centro volcada, revistas y objetos decorativos esparcidos, una lámpara de mesa caída. Se tenía la impresión de que había habido una lucha seria o una pelea, pero mientras los oficiales examinaban el primer piso, quedó claro que lo más importante había ocurrido arriba, en el segundo piso de la casa. Al subir las escaleras, el oficial Jefferson fue el primero en ver una puerta abierta que daba al dormitorio. En el suelo, junto a la cama, estaba Mark. Yacía inmóvil. Incluso una mirada rápida de los oficiales permitió entender que ya era imposible ayudarlo. Más tarde, en el informe oficial, los médicos forenses confirmarían que Mark había recibido más de 20 heridas de cuchillo. Los investigadores registraron cuidadosamente que alrededor del lugar donde yacía Mark había muchos pequeños detalles que indicaban los intentos del hombre de defenderse. Una silla volcada, ropa desgarrada y varios efectos personales esparcidos. Al mismo tiempo, en el primer piso, otro oficial, Sanders, encontró a Chloe. Estaba sentada en el suelo en una esquina de la sala de estar, apoyada contra la pared, con signos evidentes de shock. En sus brazos y hombros tenía pequeños cortes superficiales que ya se habían secado. Parecía desorientada, pero comenzó a hablar inmediatamente cuando el policía se acercó a ella. En su voz se notaba el pánico, pero las palabras sonaban claras. Chloe contó a los policías que la noche había comenzado de manera completamente normal. Aproximadamente a las 8, cuando ella y Mark estaban en casa, de repente se escuchó el ruido de una ventana rota y 2 hombres desconocidos irrumpieron en la casa. Llevaban máscaras en sus rostros y ella no podía distinguir ningún detalle. Afirmó que los ladrones los ataron y durante varias horas exigieron dinero, amenazando e intimidando. Repitió que no podían hacer nada porque simplemente no había efectivo en la casa. Según las palabras de Chloe, los hombres se comportaban agresivamente y no querían escuchar ninguna excusa. En algún momento la situación se salió de control y uno de los ladrones atacó a Mark. Chloe misma logró milagrosamente permanecer con vida y liberarse después de que los malhechores abandonaran la casa. Los policías anotaron su testimonio, registrando cuidadosamente cada palabra. La historia sonaba aterradora y al mismo tiempo extraña. Había efectivamente muchas señales de allanamiento y lucha, pero en el examen inicial algo les pareció sospechoso a los oficiales. Por ejemplo, notaron que objetos de valor, electrónica, joyas, relojes, permanecían intactos. Esto no coincidía del todo con el escenario típico de un robo. Sin embargo, oficialmente se registró la primera versión de lo ocurrido: un ataque con el propósito de robo, como resultado del cual Mark fue asesinado por desconocidos y Chloe resultó herida y milagrosamente permaneció con vida. Los policías aún no sabían que muy pronto esta versión comenzaría a derrumbarse rápidamente y las pruebas encontradas los obligarían a ver los acontecimientos de la noche desde un ángulo completamente diferente. La versión de Chloe sobre el ataque de desconocidos parecía lo suficientemente convincente como para ser tomada en serio inicialmente. Sin embargo, los detectives que llegaron al lugar de los hechos una hora después de los patrulleros sintieron inmediatamente que algo no encajaba aquí. En tales casos, lo primero a lo que prestan atención son las señales de entrada y las posibles pruebas dejadas por los atacantes. Precisamente eso fue lo que los criminalistas comenzaron a verificar en primer lugar. La casa fue cuidadosamente examinada por un equipo de criminalistas bajo la dirección del detective Michael Turner. Comenzaron con una verificación minuciosa de la puerta de entrada y las ventanas del primer piso, tratando de encontrar cualquier señal de allanamiento. La puerta estaba intacta, la cerradura funcionaba correctamente, y esto inmediatamente despertó sospechas en los policías, pues según las palabras de Chloe,
Los atacantes habían irrumpido precisamente por la ventana de la sala de estar. En tal caso, deberían haber quedado señales evidentes de entrada. Cuando los criminalistas comenzaron a examinar las ventanas con más detalle, su atención fue atraída por una ventana rota a la izquierda de la entrada principal. Los oficiales verificaron cuidadosamente el marco de la ventana y el alféizar en busca de huellas dactilares, de zapatos y posibles señales que los visitantes maliciosos pudieran haber dejado. Sin embargo, sorprendentemente, no se descubrieron huellas ajenas, ni en el marco ni en los fragmentos de vidrio roto. Esto planteó las primeras preguntas serias al testimonio de Chloe, pues según sus palabras, los hombres habían pasado alrededor de 4 horas en la casa, lo que significaba que al menos algunas señales deberían haber quedado. Los criminalistas decidieron ampliar el área de búsqueda y comenzaron a investigar el territorio alrededor de la ventana. En ese momento, el experto que examinaba el perímetro exterior de la casa notó un detalle importante que inmediatamente informó al detective Turner. Los fragmentos de vidrio roto no estaban dentro de la sala de estar, como debería haber sido con un impacto externo, sino al contrario, afuera, directamente sobre el césped cuidado frente a la casa. El especialista en criminalística Michael Lewis registró este importante hallazgo e hizo varias fotografías. Después de un estudio minucioso del patrón de daños, llegó a una conclusión inequívoca. El golpe había sido dado desde dentro de la habitación. Esto significaba que la ventana había sido rota, no por malhechores desde afuera, sino por alguien que ya estaba dentro de la casa. Este descubrimiento cambió radicalmente la dirección de la investigación. Todo el escenario que describía Chloe quedó en duda. Los criminalistas verificaron una vez más el perímetro y no encontraron el más mínimo signo de presencia de personas ajenas. Ni huellas de zapatos en el suelo, ni señales de guantes o ropa en el alféizar. Turner escuchó atentamente el informe del criminalista y miró en silencio a su alrededor. Su mirada captó otro hecho extraño. Dentro de la sala de estar había equipos costosos, una computadora, varios objetos valiosos de decoración interior que estaban claramente a la vista. Todo esto había permanecido completamente intacto, aunque Chloe afirmaba que los malhechores exigían dinero y se comportaban agresivamente. La policía comenzó a entender que se enfrentaba a una situación completamente diferente de la que esperaban ver. Partiendo de las palabras de la única testigo, comenzaron una vez más, ya con otra mirada, a examinar el lugar de los acontecimientos, a registrar y comparar cada detalle. El mismo hecho de la ventana rota, con fragmentos afuera, ahora parecía no simplemente una prueba, sino la contradicción principal en la versión de Chloe. El detective Turner comprendió que tenía ante sí una tarea mucho más compleja: entender por qué la mujer que evidentemente estaba en la casa en el momento de la tragedia daba un testimonio que no coincidía con los hechos evidentes. Una cosa estaba clara: el relato de Chloe comenzó a desmoronarse en las primeras horas después del inicio de la investigación. Y la ventana rota desde adentro se convirtió en el primer paso en el camino hacia la revelación de la verdad sobre lo que realmente había ocurrido en la noche del 15 de marzo en el tranquilo suburbio de Aspen Woods. Cuando la versión de Chloe sobre el ataque de desconocidos comenzó a desmoronarse, los detectives tuvieron que detenerse y reconsiderar la situación. En tales casos, la investigación actúa según una metodología claramente establecida. Primero verifican la posibilidad de intrusión, y cuando los hechos no lo confirman, los policías dirigen su atención a quienes ya estaban dentro. Precisamente ese escenario se estaba desarrollando ahora en la casa de Mark y Chloe, aunque a primera vista parecía que había sido una tragedia causada por una intervención externa. Chloe, hasta entonces percibida por los policías exclusivamente como testigo, se convirtió en la primera sobre quien cayó la mirada de los investigadores. Ni siquiera se trataba de cómo se había comportado durante la primera conversación con los patrulleros, sino de que su relato evidentemente contradecía las pruebas encontradas. En el lugar no se descubrió ni una sola huella que pudiera pertenecer a alguien ajeno. Ni huellas de zapatos, ni huellas dactilares en manijas de puertas y muebles. Esto parecía extraño y sospechoso, especialmente después de sus afirmaciones sobre la larga presencia de 2 desconocidos en la casa.
El detective Michael Turner dio instrucciones a sus colegas de examinar una vez más cuidadosamente la casa. Los criminalistas utilizaron equipo especial que permitía detectar incluso las señales más insignificantes. Y nuevamente el resultado fue nulo. No había huellas ajenas en la casa. Y esto significaba solo una cosa. El evento ocurrió exclusivamente entre quienes vivían constantemente aquí, entre Mark y Chloe. Ahora ya era evidente que la policía no tenía otra opción que estudiar con más detalle las circunstancias de la vida de esta pareja. Y el primer paso fue la observación atenta de Chloe misma. Los policías registraban cada una de sus palabras, anotaban sus reacciones a las preguntas, buscaban cualquier signo de mentira o nerviosismo. Es interesante que Chloe misma se comportaba relativamente tranquila, repitiendo el relato casi palabra por palabra, como si lo hubiera memorizado de antemano. Pero además de su comportamiento, los investigadores necesitaban encontrar confirmaciones o refutaciones físicas de sus palabras. Y fue en ese momento que uno de los oficiales hizo un descubrimiento importante. Junto a la puerta de entrada, directamente en la entrada, había una maleta de hombre a medio empacar. La maleta parecía haber sido hecha rápida y descuidadamente. Dentro había ropa, documentos, tarjetas bancarias y artículos de primera necesidad. El pasaporte pertenecía a Mark, y por el conjunto de cosas quedó inmediatamente claro que se preparaba para abandonar la casa por mucho tiempo, si no para siempre. Los policías fotografiaron inmediatamente el hallazgo y comenzaron a elaborar un cuadro preliminar. La maleta significaba que la noche de ese día Mark se preparaba para irse. Evidentemente se preparaba para irse en secreto, rápidamente. Y quizás eso precisamente fue la causa del conflicto que el vecino David Chen había escuchado varias horas antes. Este hallazgo cambió completamente la dirección de la investigación. Ahora la única sospechosa podía ser Chloe, porque nadie más podía conocer los planes de Mark mejor que ella. El detective Turner solicitó inmediatamente información sobre la vida personal de la pareja, los asuntos financieros y las relaciones dentro de la familia. Supuso que Mark tenía una razón seria para irse, y precisamente esa decisión pudo provocar los acontecimientos que la policía ahora trataba de desenredar. Los investigadores comenzaron a reflexionar sobre los motivos. ¿Por qué un arquitecto exitoso, viviendo en una casa bien cuidada y según todos los vecinos en un matrimonio feliz, decide repentinamente dejarlo todo e irse sin avisar a nadie? La maleta no era simplemente una prueba. Se convirtió en la llave que podía abrir un lado completamente diferente de la vida de esta pareja, oculto detrás de la fachada de sonrisas y saludos a los vecinos. Desde ese momento, el enfoque de la investigación se trasladó completamente a Chloe. Ahora su versión comenzó a parecer no solo extraña, sino también dudosa. La policía tenía un objeto concreto de sospecha, y junto con él la comprensión de que detrás de esta historia se ocultaba algo mucho más grande que una disputa familiar o un conflicto accidental. La razón por la que Mark se preparaba para irse debía arrojar luz sobre los verdaderos acontecimientos de esa noche, que hasta ahora habían sido cuidadosamente ocultados detrás de la fachada cuidada de una casa próspera en el tranquilo suburbio de 1911 Aspen Woods. Cuanto más atentamente los policías estudiaban las circunstancias de este caso, más hechos comenzaban a hablar contra la versión que Chloe había contado. Ahora la investigación tenía en sus manos dos detalles importantes que podían destruir definitivamente su relato sobre el ataque de dos desconocidos. Estos detalles, a primera vista insignificantes, revelaban un cuadro completamente diferente de esa noche. El primero de ellos era esa famosa maleta descubierta junto a la puerta de entrada. Los investigadores documentaron detalladamente su contenido. Dentro se encontraba el pasaporte de Mark, varios conjuntos de ropa, un cargador de teléfono, efectos personales y artículos de aseo. Las cosas estaban guardadas con prisa, pero era completamente obvio que no estaban destinadas a un viaje de corta duración. Normalmente, al prepararse para vacaciones o un viaje de negocios, una persona no lleva consigo absolutamente todo lo necesario para la vida cotidiana. Mark evidentemente planeaba una partida por mucho tiempo y posiblemente incluso para siempre. Los detectives inmediatamente comenzaron a estudiar cuidadosamente cada artículo. El pasaporte y las tarjetas bancarias son los artículos que usualmente se toman al prepararse para una partida definitiva.
También dentro encontraron un par de documentos importantes y dinero en efectivo, que no habrían sido necesarios en un viaje corto habitual por negocios. Esta maleta claramente decía a los policías: Mark se preparaba no simplemente para irse, se preparaba para comenzar una nueva vida lejos de esta casa, en la que aparentemente tenía todo lo necesario para la felicidad. Ahora que el motivo de la partida de Mark se hizo evidente, los oficiales se centraron en el segundo detalle importante: la naturaleza de las heridas de Chloe. Ella afirmaba que las había recibido durante la lucha con los atacantes, pero el médico forense que la examinó inmediatamente después de llegar al lugar elaboró una conclusión completamente diferente. El informe oficial indicaba que todos los cortes en sus brazos y hombros eran superficiales y no representaban peligro para la vida. Habían sido hechos con cuidado, con precaución, y se parecían más a un intento de crear la apariencia de una lucha que a daños reales que normalmente se reciben en un enfrentamiento con criminales agresivos. Además, los expertos notaron otro detalle importante. En la ropa y piel de Chloe estaban ausentes las señales de lucha que usualmente quedan en tales situaciones. Ni rasguños, ni hematomas, que deberían haber aparecido como resultado de la defensa contra un ataque. Las heridas eran limpias y claramente localizadas en lugares que una persona puede alcanzar fácilmente por sí misma. Esto inquietó mucho a los investigadores, ya que nuevamente refutaba su relato sobre las acciones violentas de desconocidos. El grupo investigador comparó cuidadosamente estos dos hallazgos con el testimonio inicial de Chloe. Todo junto se componía en una historia completamente diferente. No un ataque externo, sino un conflicto interno en el que solo estuvieron presentes dos personas: Chloe misma y su esposo Mark. La maleta mostraba que Mark se preparaba para irse para siempre, y la naturaleza de las heridas en los brazos de la mujer hablaba de un intento de ocultar la verdad sobre lo ocurrido. Ahora los investigadores estaban seguros. No había atacantes reales en la casa. En cambio, los acontecimientos se desarrollaron según un escenario completamente diferente. La versión de Chloe con cada hora se volvía menos convincente. Cada nuevo detalle refutaba sus palabras e indicaba que la mujer podía no solo conocer la verdad, sino que también trataba de ocultarla cuidadosamente. Al final de las primeras 24 horas de investigación, ya ninguno de los policías dudaba de que detrás de esta historia había mucho más que un conflicto familiar o un intento de robo. Ahora debían entender los motivos que llevaron a Chloe a inventar un escenario tan cruel y a desempeñar el papel de víctima. La maleta de Mark y la naturaleza de sus heridas mostraban claramente que el conflicto ocurrió dentro de la casa, y la clave para su comprensión se encontraba profundamente en las relaciones de la pareja. La siguiente tarea de la investigación era aún más difícil. Era necesario entender las causas de este conflicto, revelar los secretos que llevaron al desenlace trágico y averiguar por qué Mark decidió tan urgentemente abandonar a la mujer con la que, según la opinión de los demás, era bastante feliz. El motivo ahora se convirtió en la pregunta principal, y precisamente en eso los detectives decidieron concentrar todas sus fuerzas en los próximos días. Después de que los investigadores comenzaron a estudiar más profundamente las circunstancias del caso y a analizar cuidadosamente las pruebas disponibles, el comportamiento de Chloe se convirtió en otro factor que suscitaba serias dudas sobre su relato. Al parecer, una persona que había vivido tal evento debería comportarse de manera completamente diferente. Normalmente, el único testigo coopera activamente con la investigación. Trata de recordar todos los detalles. Describe en detalle a los malhechores, incluso si los recuerdos son fragmentarios y traumáticos. Pero Chloe se comportaba de manera completamente diferente. En los protocolos elaborados por los detectives después de las primeras conversaciones con ella, quedó registrado que las respuestas de Chloe eran sorprendentemente vagas e inconsistentes. Se confundía constantemente en los detalles. Por ejemplo, primero afirmó que los atacantes eran de estatura alta y constitución robusta, y más tarde ya no podía describir exactamente sus figuras, estatura o incluso el color de su ropa. Cuando le pidieron que contara cómo exactamente habían entrado en la casa, sus explicaciones sonaban inseguras y confusas. Dijo que escuchó el sonido del vidrio,
pero más tarde no pudo precisar de dónde exactamente vino ese sonido. Los detectives también notaron en los protocolos que ante las solicitudes de describir detalladamente las acciones de los atacantes, Chloe respondía con frases generales o comenzaba a repetir lo que ya había dicho antes, prácticamente palabra por palabra, como si tratara de memorizar un texto preparado de antemano. El estado emocional de Chloe también era inestable, pero no del todo como el que suelen tener las víctimas de incidentes similares. El detective Michael Turner indicó en sus notas que la mujer caía periódicamente en un estado de fuerte ansiedad, después del cual se calmaba súbita y bruscamente y comenzaba a hablar más tranquila y distantemente. A veces parecía que controlaba completamente la situación. Seguía atentamente qué preguntas le hacían y cómo formulaba las respuestas. En otros momentos de repente comenzaba a llorar, pero como si tratara de mostrar emociones en lugar de experimentarlas realmente. Este hecho inmediatamente atrajo la atención del psicólogo de la policía, quien notó que su comportamiento parecía atípico para una persona que sinceramente había vivido un evento tan traumático. También se indicó en los informes policiales que Chloe evitaba a toda costa el contacto visual con los detectives cuando comenzaban a hacer preguntas sobre las relaciones personales con Mark o sobre sus planes de irse. Desviaba la mirada o comenzaba a ajustar nerviosamente su ropa, como si tratara de ganar tiempo adicional para formular otra respuesta. Los policías notaron además que mostraba una prudencia notable cuando la conversación tocaba cuestiones financieras, evadiendo las respuestas y repitiendo que de eso se ocupaba exclusivamente Mark, y que ella no sabía nada sobre sus planes o la situación financiera de la familia. Durante el primer día de comunicación con la investigación, Chloe cambió varias veces el tono de la conversación. Por la mañana parecía perdida y asustada. Al mediodía se volvía bruscamente irritable y reservada. Y por la noche sus respuestas adquirieron un carácter extremadamente cauteloso y contenido. Los investigadores registraron que después de cada nueva conversación sus respuestas se volvían cada vez más cerradas y monosilábicas. Se tenía la impresión de que Chloe simplemente quería terminar estas conversaciones lo antes posible, sin revelar ninguna información nueva. 24 horas después del inicio de la investigación, cuando el detective Turner fijó otro interrogatorio, ocurrió un giro inesperado. Chloe se negó completamente a conversar con la investigación y declaró que solo se comunicaría con los detectives en presencia de un abogado. Tomó esta decisión repentina y bastante categóricamente, sin explicar las razones. Al día siguiente, su representante informó oficialmente a los policías que de ahora en adelante su clienta no haría ninguna declaración sin apoyo jurídico. Este giro de los acontecimientos se convirtió en un obstáculo serio para la investigación, ya que cualquier intento posterior de obtener de ella testimonios directamente quedó bloqueado. Ahora los detectives necesitaban cambiar completamente la táctica de investigación y buscar nuevas fuentes de información. Comenzaron a interrogar a vecinos, amigos, familiares de la pareja, a verificar llamadas telefónicas, correspondencias, documentos financieros, todo lo que pudiera arrojar luz sobre las verdaderas razones del comportamiento de Chloe y del conflicto con Mark. La negativa de Chloe a cooperar significaba solo una cosa. Sintió que la policía se acercaba muy cerca de la revelación de la verdad. Este paso no solo confirmó las dudas de los detectives, sino que también mostró que detrás de toda esta historia se ocultaba algo más profundo y complejo que una simple disputa familiar o un evento accidental. Ahora los investigadores entendían que la respuesta debía buscarse no en los testimonios de la única sobreviviente, sino en su pasado y en las circunstancias ocultas de todos de la vida de la pareja. Los investigadores entendían que la negativa de Chloe a continuar las conversaciones con la investigación complicaba considerablemente su tarea. Sin embargo, también sabían que en casos similares, a menudo la fuente de información más valiosa resulta ser no los mismos participantes de los acontecimientos, sino sus allegados, personas de su entorno. Precisamente por esa razón, los detectives comenzaron metódicamente a estudiar el círculo de relaciones de Mark y Chloe. Querían entender a quién más pudo haber contado Mark sobre sus intenciones y si había alguien en quien confiara plenamente y pudiera compartir sus preocupaciones esa misma noche. No tuvieron que buscar mucho.
Ya al segundo día después del incidente, la hermana de Mark, Emma, contactó con la policía. Su aparición en la investigación fue un verdadero avance. Precisamente su testimonio resultó tan importante que prácticamente cambió completamente el curso del caso y obligó a los investigadores a ver lo ocurrido desde un ángulo completamente diferente. Emma llegó a la comisaría voluntariamente y aceptó inmediatamente conversar con el detective Michael Turner. Durante la conversación estaba visiblemente alterada. Se detuvo varias veces tratando de recomponerse, pero sin embargo, dio un testimonio detallado y coherente que reveló los detalles más importantes de ese día. Según sus palabras, la noche del 15 de marzo, aproximadamente a las 7:30, Mark la llamó inesperadamente. Inmediatamente sintió por la voz de su hermano que había ocurrido algo grave. Emma transmitió a los detectives sus palabras, que se convirtieron en la prueba más importante del caso. Mark informó a su hermana que había tropezado completamente por casualidad con extractos bancarios y cuentas de crédito ocultas por Chloe. Estos documentos mostraban claramente que Chloe llevaba mucho tiempo ocultándole enormes deudas. Se hablaba de decenas de miles de dólares. Sonaba agitado e irritado, y Emma dijo a la policía que nunca antes había escuchado a su hermano tan contrariado y abatido al mismo tiempo. Según las palabras de Emma, Mark le dijo que estaba completamente conmocionado por tal mentira, que ya no podía tolerar el engaño y había decidido dejar a Chloe inmediatamente. Estaba decididamente dispuesto a hacer las maletas esa misma noche y abandonar la casa para siempre. Emma trató de calmar a su hermano. Le pidió que no tomara decisiones apresuradas, pero Mark fue inflexible. Al finalizar la conversación pronunció una frase que posteriormente se volvió clave para entender la situación. Ya no puedo vivir con una persona que me engañó tan fácilmente y durante tanto tiempo. Me voy hoy mismo y no estoy seguro de que Chloe acepte esto tranquilamente. Emma recordó estas palabras de Mark palabra por palabra, y el detective Turner destacó especialmente este detalle en sus notas. Para la investigación fue un verdadero momento decisivo, pues ahora las palabras de Emma relacionaban directamente la maleta encontrada junto a la puerta con el motivo de la partida de Mark. La maleta dejó de ser un detalle accidental, ahora se convirtió en parte de un cuadro íntegro y coherente de lo ocurrido. Evidentemente Mark realmente se preparaba para irse, y la partida estaba dictada por problemas serios y de largo plazo en sus relaciones. Después de la conversación con Emma, los detectives verificaron una vez más todas las cuentas bancarias e informes de crédito de Chloe, que hasta entonces habían sido simplemente parte del cuadro general. Los documentos confirmaron las palabras de Mark. Chloe efectivamente tenía graves problemas financieros. Tomaba créditos y ocultaba a su marido la verdadera situación, pagando las deudas anteriores con nuevos préstamos. Una tal pirámide financiera podía derrumbarse en cualquier momento, y precisamente ese momento llegó cuando Mark descubrió accidentalmente los documentos. Ahora el cuadro de lo que ocurría en la casa comenzó a componerse de manera completamente diferente. Quedó evidente que la causa del conflicto entre Mark y Chloe no fue una disputa accidental, no un ataque repentino de extraños, sino una mentira de largo plazo que se acumulaba gradualmente y llevó a un punto crítico. Y cuando Mark descubrió la verdad, para él eso significó una cosa: una separación inmediata y definitiva de Chloe. Los investigadores estaban seguros de que después de esta conversación con su hermana, Mark comenzó inmediatamente a hacer las maletas. La maleta junto a la puerta confirmaba completamente esta versión de los acontecimientos. Ahora solo quedaba entender cómo reaccionó Chloe a esta decisión y qué acciones precisamente emprendió ella esa noche. La investigación ya no tenía dudas. Chloe sabía exactamente que su marido se preparaba para irse, y muy probablemente surgió un duro conflicto entre ellos por esta decisión. El testimonio de Emma se convirtió para la policía en la prueba más importante, ya que ahora todos los detalles encontrados anteriormente coincidían completamente con su relato. Los investigadores ya no consideraban un ataque accidental o robo como posibles motivos de lo ocurrido. Ahora su atención se trasladó completamente al conflicto familiar y a las relaciones personales de la pareja. Precisamente en ellas se ocultaba el motivo de lo que ocurrió en la casa el 15 de marzo.
Ahora los detectives debían averiguar qué ocurrió concretamente después de que Mark informó a Chloe sobre su decisión de irse. El testimonio de Emma eliminó definitivamente todas las dudas de la investigación sobre las causas y motivos del conflicto. Su tarea ahora consistía en reconstruir pieza por pieza los acontecimientos dentro de la casa, entender la reacción de Chloe a las palabras de su marido y averiguar cómo el drama familiar pudo llegar a un punto tan extremo del que ahora todos trataban de hablar con cuidado y cautela. Mientras los detectives trataban de entender lo que ocurría entre Mark y Chloe en el plano emocional, los criminalistas se ocuparon del aspecto práctico de la cuestión. Su tarea estaba claramente definida: confirmar o refutar los testimonios de testigos con ayuda de pruebas físicas. Pues las palabras de las personas pueden inducir a error, la memoria puede fallar, pero la ciencia prácticamente siempre da respuestas claras e inequívocas. El grupo investigador solicitó una pericia criminalística adicional de la casa, utilizando medios químicos especiales capaces de detectar incluso las señales más insignificantes que son imposibles de ver a simple vista. En casos similares, usualmente se aplica luminol, una sustancia que revela señales ocultas que quedaron después del conflicto. Los expertos trataron los pisos, paredes, muebles, manijas de puertas, literalmente cada centímetro cuadrado de la casa, para reconstruir el cuadro completo de lo ocurrido. Los resultados de este análisis resultaron sorprendentes. Primero, los criminalistas descubrieron señales de lucha en la sala de estar. Estas señales fueron cuidadosamente registradas y mostraron que los acontecimientos en esta habitación se desarrollaron gradualmente. Los investigadores vieron un cuadro claro del desplazamiento de Mark y Chloe por la habitación. El conflicto comenzó cerca del sofá y la mesa de centro. Luego se trasladó gradualmente hacia la salida de la habitación, hacia la escalera y más adelante, a la cocina. En la cocina el luminol reveló aún más detalles. Allí se encontraron señales ocultas que indicaban que el conflicto se intensificó significativamente en este lugar. En el piso y los muebles de cocina se revelaron manchas que indicaban que uno de los participantes trataba de defenderse y el segundo, evidentemente, trataba de detenerlo. Los expertos investigaron atentamente cada señal y descubrieron un detalle interesante. Parte de las señales correspondía claramente a las acciones de una persona que trataba de abandonar el lugar, y la otra parte, a las acciones de quien trataba de retener al otro dentro de la habitación. Esto coincidía con la versión de que uno de los participantes del conflicto quería irse y el otro impedírselo. Pero el lugar clave para entender lo que había ocurrido fue el dormitorio en el segundo piso. Allí las señales eran las más nítidas y numerosas. Los expertos inmediatamente sacaron la conclusión de que aquí el conflicto alcanzó su culminación. Por las señales en el piso y los muebles era evidente que Mark quedó acorralado y trató con todas sus fuerzas de evitar un enfrentamiento posterior. Sus intentos de irse fueron infructuosos, y esto se confirmaba por la naturaleza de la ubicación de las manchas y señales descubiertas. Además, los criminalistas estudiaron cuidadosamente el cuchillo que había sido encontrado bajo el sofá en la sala de estar. Este cuchillo se convirtió en la prueba central, ya que precisamente en él se descubrieron huellas dactilares de dos personas a la vez, Mark y Chloe. La pericia dactiloscópica confirmó claramente. El cuchillo fue sostenido en las manos de ambos y los expertos determinaron que lo sostuvieron simultáneamente, encontrándose en proximidad inmediata el uno del otro. Esto significaba que entre ellos se desarrolló una lucha activa por este objeto. Además, los criminalistas indicaron en su informe que la naturaleza y ubicación de las huellas en el cuchillo testimoniaban claramente que esta lucha no fue de corta duración. Las huellas estaban borrosas y se superponían una sobre otra, lo que es característico precisamente de un enfrentamiento prolongado. Este hecho se convirtió en el argumento decisivo contra la versión de un ataque repentino de personas ajenas que Chloe repetía tan insistentemente. Los expertos notaron claramente en la conclusión: en la lucha por el cuchillo participaron exclusivamente dos personas, y ambas eran habitantes de esta casa. La pericia adicional de las prendas de vestir de Chloe también reveló otro detalle curioso. Las señales que ella describía como resultado del ataque de desconocidos,
en realidad eran demasiado cuidadas y artificiales. Correspondían más bien a intentos de escenificar una lucha que a un enfrentamiento real. Esto confirmó una vez más las sospechas de los policías de que Chloe trataba de crear artificialmente la apariencia de acontecimientos que en realidad no habían ocurrido. Al final de su informe, los criminalistas emitieron una conclusión inequívoca. Todas las pruebas recogidas confirman que el conflicto dentro de la casa fue exclusivamente interno. Ninguna persona ajena participó en la lucha. La naturaleza de las señales de sangre y huellas, su secuencia y ubicación, hablaban de un enfrentamiento prolongado entre dos personas que se conocían bien, que por alguna razón entraron en una confrontación seria. Ahora ya no quedaba ninguna duda de que la versión de Chloe sobre el ataque no correspondía a la realidad. Los datos científicos mostraron claramente que esa noche entre los esposos ocurrió una disputa seria y prolongada, cuya causa fue la decisión de Mark de dejar a su esposa después de enterarse de sus problemas financieros y deudas. La maleta junto a la puerta y el testimonio de la hermana de Mark coincidían perfectamente con los resultados de la pericia. Los detectives entendían que ahora, teniendo confirmaciones científicas, podían concentrarse en lo principal: averiguar qué exactamente hizo que Chloe reaccionara tan agresivamente a la intención de su marido de irse. La siguiente etapa de la investigación se dedicó al estudio de la vida personal de la pareja, documentos financieros y correspondencias personales, para encontrar la respuesta a esta pregunta y revelar completamente las circunstancias que llevaron a la desenlace trágico de esa noche. Entendiendo que el conflicto en la casa de Mark y Chloe fue consecuencia de circunstancias financieras complejas, los detectives no podían limitarse solo a causas internas y estaban obligados a verificar absolutamente todas las versiones posibles. En tales casos no hay respuestas simples. Era necesario para la investigación asegurarse de que no hubieran pasado por alto ni el más mínimo detalle u otro participante potencial de los acontecimientos que pudiera estar relacionado con la situación de Chloe y sus numerosas deudas. Con este objetivo, el grupo investigador se sumergió detalladamente en el estudio de la documentación financiera, extractos bancarios y correspondencia personal de Chloe. Las sospechas de los detectives se confirmaron casi inmediatamente. La mujer efectivamente se encontraba en una situación financiera extremadamente difícil. Las deudas que Chloe acumuló durante los últimos 2 años no eran simplemente grandes, se volvían gradualmente inmanejables. Cuanto más profundamente los detectives se sumergían en sus correspondencias, más nítido se volvía el cuadro de cuán desesperados eran los intentos de Chloe de ocultar sus problemas de Mark. Pero entre toda esta información que recogían los investigadores, surgió inesperadamente un nuevo hecho inquietante. En uno de los mensajeros de Chloe se encontró una correspondencia con una persona desconocida que le exigía la devolución de una gran suma de dinero. Los mensajes tenían un carácter evidente de amenazas y estaban escritos de manera agresiva. El acreedor anónimo recordaba insistentemente a Chloe sobre su deuda, amenazando con problemas personales y prometiendo graves consecuencias si el dinero no era devuelto a tiempo. Esta persona no simplemente exigía el pago, hacía alusiones claras a consecuencias físicas para ella y sus allegados. El detective Michael Turner y sus colegas estaban obligados a tomar estos mensajes en serio. A pesar de las contradicciones evidentes en el testimonio de Chloe y las pruebas físicas encontradas en el lugar, tales amenazas no podían ser ignoradas. Los investigadores comenzaron rápidamente a averiguar la identidad de esta persona. Gracias al número de teléfono indicado en la correspondencia, la policía salió bastante rápidamente al supuesto remitente de estos mensajes. Resultó ser una persona llamada Robert Miller, propietario de una pequeña agencia financiera especializada en préstamos privados a altos intereses. Los policías establecieron vigilancia las 24 horas sobre Miller, estudiando paralelamente su biografía, círculo de relaciones y posibles vínculos con el medio criminal. Cuanta más información recogían los detectives, más verosímil parecía la versión de que Miller realmente podía tener un motivo para ejercer presión sobre Chloe o su familia. Ya había sido citado varias veces por métodos agresivos de cobro de deudas e incluso tenía varias quejas por parte de otros clientes.
Sin embargo, los investigadores requerían fundamentos más sólidos que simplemente una correspondencia y una biografía para interrogar y detener oficialmente a Miller. Los policías obtuvieron autorización para verificar sus desplazamientos la noche de la tragedia y también solicitaron acceso a registros médicos y otros datos importantes. Les era extremadamente necesario establecer su ubicación exacta el día y hora en que ocurrieron los acontecimientos en la casa de Mark y Chloe. Cuando los detectives recibieron los resultados oficiales de la verificación, la versión comenzó a desmoronarse rápidamente. Resultó que Robert Miller ese día no simplemente se encontraba en otro lugar. Tenía una coartada al 100%, confirmada por documentos médicos oficiales. Precisamente el 15 de marzo, el día del incidente, Miller fue hospitalizado y se sometió a una operación programada en un hospital ubicado al otro extremo de la ciudad. Los registros médicos y testimonios del personal del hospital excluían completamente su presencia en el lugar de los acontecimientos en Aspen Woods. Esta coartada era tan convincente e irrefutable que los detectives se vieron obligados a excluir oficialmente a Robert Miller del número de sospechosos. La versión sobre un posible participante externo se cerró nuevamente por completo. Así, la investigación volvió al punto de partida. El conflicto en la casa fue exclusivamente interno, y los problemas financieros externos de Chloe solo intensificaban la tensión entre los esposos. A pesar de que la versión con el acreedor resultó ser una pista falsa, el trabajo de la policía no fue en vano. La verificación de Robert Miller permitió excluir cualquier duda de que los acontecimientos de esa noche fueron iniciados por alguien de afuera. Ahora los investigadores podían concentrarse completamente en el conflicto interno y en el estudio de la psicología de las relaciones entre Chloe y Mark. Ya entendían que precisamente las circunstancias personales y la desconfianza mutua llevaron al desenlace fatal. Para el detective Turner y sus colegas, el siguiente paso fue el estudio minucioso de las correspondencias personales y relaciones de la pareja, sus conflictos ocultos y posibles intentos de Chloe de ocultar sus problemas hasta el último momento. La correspondencia financiera de Chloe con Robert Miller, aunque resultó ser una pista falsa, mostró visualmente el grado de su desesperación y la profundidad de los problemas que pudieron empujarla a actos desesperados. Ahora los detectives estaban seguros de una cosa. La respuesta estaba más profundamente en las relaciones de la pareja, y precisamente allí debían continuar su búsqueda de la verdad. A los investigadores ya les quedaba claro que las dificultades financieras y la mentira de largo plazo se convirtieron en los elementos clave que empujaron los acontecimientos de esa noche a un punto crítico. Pero para entender definitivamente lo que ocurría entre Mark y Chloe, los detectives necesitaban sumergirse más profundamente en el pasado de la mujer y entender hasta dónde se remontaban las raíces de su comportamiento. Para esto, la investigación comenzó gradualmente, paso a paso, a reconstruir el retrato psicológico de Chloe, conversando con personas que la conocían mucho antes de su encuentro con Mark. Los policías comenzaron con quienes alguna vez estuvieron cerca de Chloe. Durante varios días, los detectives estudiaron cuidadosamente la lista de sus relaciones anteriores para entender si había habido situaciones similares antes o si lo ocurrido fue para ella absolutamente atípico. A primera vista parecía que Chloe era una chica bastante común, con relaciones típicas que, como en muchas personas, terminaban por diferentes razones. Pero cuando los policías comenzaron a estudiar atentamente los detalles y a comunicarse con sus exparejas, resultó que la realidad no era tan simple. Una de las exparejas de Chloe, un hombre llamado Daniel, dio un testimonio detallado en la comisaría de policía. Su relato arrojó luz sobre ciertas particularidades de su comportamiento que se volvieron importantes para entender cómo pudo reaccionar a la decisión de Mark de irse. Daniel contó que su relación comenzó tan idealmente y tranquilamente como la de Chloe y Mark. Pero después de un tiempo comenzó a notar extrañas inconsistencias en sus palabras. Ella constantemente le ocultaba sus compras y dificultades financieras. A menudo mentía sobre sus gastos. Y cuando él trataba de hablar con ella sobre esto, reaccionaba bruscamente, emocionalmente y a veces incluso agresivamente. Daniel también describió un episodio que inquietó especialmente a los investigadores. Contó que cuando decidió romper la relación, Chloe no lo tomó simplemente de manera emocional.
estuvo completamente abatida y casi incontrolable. Según él, ella llamaba constantemente, amenazaba con hacerse daño a sí misma, decía cosas que causaban preocupación y temor por su estado psicológico. Después de esto, Daniel incluso se vio obligado a buscar consulta con un psicólogo porque estaba asustado por su reacción. Otro testigo, expareja de Chloe llamado James, también dio un testimonio similar. Confirmó las palabras de Daniel y contó sobre su experiencia de relación con Chloe, que también comenzó maravillosamente pero terminó aproximadamente de la misma manera, con problemas financieros, engaño y escenas muy emocionales al intentar terminar la comunicación. James notó que después de la ruptura, Chloe no simplemente trataba de recuperarlo, sino que manipulaba activamente las emociones, recurriendo a amenazas e incluso chantaje. Estas eran señales serias que demostraban un cierto patrón de comportamiento estable que se manifestaba evidentemente en momentos de crisis o pérdida de control sobre la situación. Estos testimonios de exparejas permitieron a la investigación ver a Chloe no simplemente como participante de un evento trágico, sino como una persona con profundas particularidades psicológicas que constantemente repetía los mismos errores. Se hizo evidente que su comportamiento en la noche del incidente no fue algo repentino o accidental. Al contrario, encajaba perfectamente en el modelo que ella repetía en sus relaciones desde hacía muchos años. Para confirmar las conclusiones, los investigadores contactaron adicionalmente con una amiga de Chloe que la conocía desde la época universitaria. La amiga confirmó que la mujer efectivamente tenía problemas con el control sobre las finanzas y el estado emocional. En situaciones difíciles, Chloe podía ser extremadamente impredecible e impulsiva. Según ella, Chloe soportaba difícilmente cualquier intento de dejarla o distanciarse, percibiéndolo como una catástrofe personal. La amiga también contó que Chloe a menudo usaba la lástima y compasión del entorno para evitar la responsabilidad por sus errores. Después del análisis de toda la información recogida, los investigadores obtuvieron un retrato psicológico claro y bastante inquietante de la mujer. Ahora el cuadro de lo que ocurría entre Chloe y Mark parecía bastante predecible. Cuando Mark se enteró de las deudas ocultas y tomó la decisión de irse, para Chloe esto no fue simplemente un drama personal, sino otra repetición de un escenario profundamente arraigado que ya había experimentado repetidamente. Una situación similar provocaba en ella no simplemente miedo o enojo, sino un verdadero pánico capaz de llevar a acciones incontrolables. La conclusión del psicólogo involucrado en la investigación confirmó que para una persona con tales patrones de comportamiento, la partida de un allegado se percibe como algo catastrófico y absolutamente inaceptable. El psicólogo notó por separado que las deudas acumuladas y la necesidad de ocultarlas constantemente al marido solo intensificaron la tensión interna y pudieron provocarla a actos impulsivos y peligrosos. Así, como resultado del estudio minucioso del pasado de Chloe, la investigación formó un cuadro bastante convincente y completo de su motivación. Ahora quedó completamente claro que su reacción a la decisión de Mark de irse no fue un accidente, sino otro episodio en una historia repetitiva que ya se formaba desde hacía mucho tiempo en su vida. Los investigadores ya no dudaban de que precisamente esta tensión interna acumulada y la imposibilidad de hacer frente a la situación llevaron a los acontecimientos trágicos de esa noche. El caso adquirió un matiz absolutamente diferente. No una explosión accidental de emociones, sino el final de un ciclo largo y doloroso que Chloe probablemente ya había vivido muchas veces en sus pensamientos y actos. Ahora los detectives tenían una nueva tarea: vincular estos detalles psicológicos con las pruebas físicas concretas para demostrar la participación definitiva de Chloe en lo ocurrido. Cuando la investigación reunió suficientes pruebas, el detective Michael Turner invitó a Chloe y a su abogado a un segundo interrogatorio oficial. Era un encuentro decisivo para el que se habían preparado cuidadosamente durante varios días. En el pequeño despacho de la comisaría de policía reinaba un silencio tenso, interrumpido solo por los sonidos de la grabadora encendida y el ligero susurro de papeles que el detective disponía atentamente sobre la mesa frente a él. Chloe estaba sentada frente al investigador. Junto a ella se encontraba su abogado, un hombre tranquilo de mediana edad que seguía atentamente cada movimiento de Turner. Chloe parecía tensa. Su mirada vagaba nerviosamente por la habitación,
como si tratara de entender de antemano lo que le esperaba escuchar. Turner no se apresuraba a comenzar la conversación, dándole tiempo para sentir el peso del momento que se acercaba. Después de unos minutos comenzó a hablar con calma. La voz del detective sonaba pareja, sin agresividad, pero en ella se sentía la seguridad de una persona que controla completamente la situación. Comenzó recordando a Chloe su testimonio inicial sobre la entrada de 2 hombres desconocidos en la casa, enumerando detalladamente todos los pormenores de su relato. Chloe confirmó sus palabras, pero ya mucho menos segura que antes, a veces mirando al abogado como si esperara su indicación. Después de esto, Turner abrió la carpeta frente a él y mostró a Chloe las fotografías de la ventana rota de la sala de estar. Explicó con calma y metódicamente que los criminalistas establecieron inequívocamente el hecho de que el vidrio fue roto desde dentro. Observó atentamente su reacción, pero Chloe no dijo nada. Solo desvió ligeramente la mirada e hizo una respiración profunda, evidentemente tratando de ocultar su tensión. El abogado anotó rápidamente algo en su libreta, pero no dijo nada en voz alta. Luego el detective pasó a la siguiente prueba. La maleta a medio empacar de Mark, que estaba junto a la puerta de entrada. Recordó a Chloe que, según sus palabras, ella y Mark no se preparaban para irse a ninguna parte. Entonces, ¿por qué su marido había empacado con anticipación efectos personales, documentos, incluso el pasaporte? Turner puso sobre la mesa las fotografías del contenido de la maleta y preguntó si podía explicarlo. Chloe nuevamente guardó silencio, pero su respiración se volvió notablemente más frecuente. Entrelazó nerviosamente los dedos y por un momento cerró los ojos como si se recompusiera. Sin esperar respuesta, Turner continuó y contó sobre el testimonio de la hermana de Mark, Emma. Leyó a Chloe un fragmento de su testimonio donde se decía claramente que Mark llamó a su hermana la noche del 15 de marzo y le declaró su intención de irse después de enterarse de las deudas ocultas de Chloe. El detective añadió con calma que la hermana de Mark estaba dispuesta a confirmar su testimonio en el tribunal. Al escuchar esto, Chloe miró bruscamente al abogado. Sus ojos se llenaron de inquietud, pero el abogado con un gesto de la mano le dio a entender que por ahora no valía la pena decir nada. Turner no se detenía, continuando consecutivamente presentando las pruebas reunidas. Contó a Chloe sobre las conclusiones de los expertos que estudiaron las señales en la casa con ayuda del luminol, sobre las huellas dactilares encontradas en el cuchillo que pertenecían a ambos, sobre que las señales de lucha fueron registradas solo entre 2 personas, y que no se descubrió ninguna persona ajena en el lugar del incidente. Con cada nuevo hecho, Chloe se volvía cada vez más reservada. Sus hombros se hundían. Evitaba mirar al detective, estudiando atentamente el borde de la mesa frente a ella. El detective Turner hizo una pequeña pausa, dándole tiempo para tomar conciencia de todo el volumen de pruebas. Pronunció lentamente, subrayando cada palabra, que la investigación no tenía ninguna duda de que su historia inicial contradecía completamente los hechos establecidos. En la habitación volvió a reinar una pesada pausa. El abogado pidió en voz baja un pequeño minuto para una comunicación confidencial con su clienta, a lo que el detective aceptó, abandonando brevemente el despacho. Cuando regresó, la atmósfera en la habitación ya había cambiado. Chloe estaba sentada erguida. Su mirada estaba dirigida hacia abajo. El rostro había palidecido notablemente, pero ahora en sus ojos se leía no el pánico, sino cierta determinación, como si finalmente hubiera tomado para sí una decisión importante. El abogado dio la señal y el detective reanudó la grabación del interrogatorio. A la pregunta de Turner sobre qué quería añadir a sus palabras, Chloe inesperadamente comenzó a hablar con voz tranquila y pareja. Declaró que ahora estaba dispuesta a cambiar su testimonio y contar sobre lo que realmente había ocurrido. Con un profundo suspiro informó que la historia del robo fue una invención que ideó en el pánico, tratando de protegerse. En cambio, Chloe contó una nueva versión, afirmando que Mark fue el primero en comenzar la disputa y la atacó repentinamente cuando ella trató de retenerlo de irse. Explicó con seguridad que en ese momento estaba asustada por su reacción y que sus acciones fueron solo un intento de protegerse, que no planeaba causarle daño, sino que simplemente no podía controlar la situación. Turner escuchó en silencio su relato, registrando cuidadosamente cada palabra.
Ahora la versión de Chloe había cambiado radicalmente, y aunque su declaración era de hecho un reconocimiento de participación en los acontecimientos trágicos, insistía en que actuó exclusivamente con fines de legítima defensa. Al terminar su relato, el detective apagó con calma la grabadora, anunciando que el interrogatorio había terminado. Chloe y su abogado salieron del despacho, dejando a los investigadores con un nuevo giro en el caso. Ahora los detectives tenían una tarea completamente nueva: verificar la versión de legítima defensa presentada por Chloe y determinar si podía ser verdad o fue el último intento de evitar el reconocimiento completo de su culpabilidad. Después de que Chloe expresó la nueva versión de lo ocurrido, afirmando que actuó exclusivamente para su propia protección, los detectives tuvieron que dirigirse nuevamente a los expertos. Ahora los investigadores necesitaban encontrar una respuesta clara y científicamente confirmada a la pregunta principal de esta etapa de la investigación. ¿Realmente los acontecimientos en la casa podían interpretarse como legítima defensa o fue otro intento de Chloe de evitar la responsabilidad? Para esto fue designada una pericia médico-legal adicional que debía estudiar y comparar cuidadosamente la naturaleza de las heridas en ambos participantes del conflicto. Los expertos analizaron minuciosa y detalladamente cada herida, cada rasguño y daño para establecer el cuadro exacto de lo ocurrido. Precisamente este análisis debía poner definitivamente todos los puntos sobre las íes. Cuando los resultados de la pericia médico-legal llegaron a la mesa del detective Michael Turner, quedó claro que en manos de la investigación había ahora una prueba definitiva e irrefutable que destruía completamente la nueva historia de Chloe. El informe de los expertos describía detalladamente la naturaleza de los daños descubiertos en Mark y Chloe. Según la conclusión, en Mark se registró una multitud de los llamados daños defensivos. Tales daños, según las palabras de los expertos, se forman solo en un caso: cuando una persona trata de defenderse, cubriéndose con las manos y los antebrazos del ataque. El documento indicaba que todos los daños de Mark estaban concentrados en el área de los dorsos de las manos y en los antebrazos, lo que testimoniaba inequívocamente que trataba activamente de defenderse de la agresión de otra persona. Por el contrario, las heridas que fueron registradas en Chloe parecían completamente diferentes. Los especialistas médico-legales indicaron que sus cortes eran exclusivamente superficiales y cuidados, ubicados de tal manera que podían haber sido infligidos por ella misma. Los expertos incluso notaron que la ubicación y forma de los daños en sus brazos no correspondían a aquellos que usualmente se reciben al intentar defenderse. En otras palabras, los daños de Chloe eran más bien una escenificación, un intento de crear la ilusión de una lucha y no su resultado real. Por separado, en el informe se indicaba la ausencia completa de cualquier señal o trauma en el cuerpo de Chloe que pudiera indicar resistencia activa o legítima defensa. En su cuerpo no se registraron ni moretones, ni rasguños, ni contusiones, que casi siempre están presentes en personas que tratan de protegerse en una situación de enfrentamiento físico. Como resultado del análisis, los médicos forenses llegaron a una conclusión inequívoca. La naturaleza y ubicación de las heridas en Chloe contradecían completamente su nueva versión sobre legítima defensa. Para los detectives, este informe se convirtió en la prueba más fuerte de toda la investigación. Ahora poseían una prueba científica irrefutable que indicaba claramente quién exactamente fue el agresor esa noche y quién trataba de defenderse. El informe de los criminalistas destruía literalmente todas las afirmaciones de Chloe, desde la primera versión sobre la entrada de desconocidos hasta la nueva versión sobre la supuesta defensa forzada del ataque por parte del marido. Cuando el detective Turner informó de estos resultados al abogado de Chloe, la estrategia defensiva de la sospechosa se derrumbó prácticamente ante los ojos. El abogado evidentemente entendía la gravedad de la situación y ya no comentó ni disputó las conclusiones de los expertos. Chloe también guardaba silencio, evitando mirar a los ojos de los investigadores, como si entendiera que ahora no tenía nada más que decir. Así, la pericia médico-legal confirmó definitivamente las sospechas de los detectives de que Chloe no simplemente participó en el conflicto, sino que precisamente ella fue la parte que inició el ataque y emprendió acciones agresivas activas con respecto al marido.
Todas las pruebas reunidas anteriormente encajaron perfectamente con la nueva conclusión de los expertos, formando un cuadro íntegro de lo ocurrido. Los investigadores obtuvieron una comprensión clara de que la versión sobre legítima defensa fue otro intento de Chloe de escapar de la responsabilidad por el acto cometido. Ahora los detectives tenían solo una tarea: registrar oficialmente este hecho y entregar todas las pruebas al fiscal para presentar las acusaciones oficiales. Con este informe en manos, los investigadores estaban seguros de que la cuestión de la culpabilidad de Chloe ya no admitía dudas, y solo les quedaba preparar los documentos finales para que el tribunal pudiera comenzar la consideración del caso. Después de que las últimas pruebas fueron cuidadosamente estudiadas y documentadas, el caso llegó al punto en que la investigación posterior se volvía inútil. Los investigadores y la fiscalía ya poseían un conjunto exhaustivo de pruebas que confirmaban que Chloe no simplemente fue participante del conflicto, sino que también era su principal iniciadora. En ese momento, la fiscalía le presentó oficialmente la acusación: asesinato en segundo grado, cometido intencionalmente pero sin preparación previa. Chloe recibió esta noticia sin sorpresa evidente. Por recomendación de su abogado, no reconoció su culpabilidad y decidió adherirse a la versión de que sus acciones fueron exclusivamente una medida necesaria de protección contra la agresión de Mark. Su posición no cambió incluso después de que ante ella pusieran numerosas conclusiones de expertos, testimonios de testigos y protocolos de acciones investigativas. Chloe y su abogado continuaban insistiendo en que no planeaba cometer acciones antijurídicas y que todo lo ocurrido fue resultado de un cúmulo de circunstancias trágicas. El fiscal, familiarizado con todos los matices del caso, estaba seguro de su posición. Entendía que las pruebas reunidas hablaban mucho más convincentemente que cualquier palabra. Precisamente por eso no trató de convencer adicionalmente a Chloe de la insostenibilidad de su defensa, sino que simplemente transmitió los materiales al tribunal, donde ahora debía producirse la batalla final de argumentos. Los investigadores en ese momento ya habían terminado su parte del trabajo. Para ellos el caso estaba resuelto completa y bastante inequívocamente. Su tarea consistía solo en la preparación de todos los documentos y la entrega de los materiales reunidos al fiscal. Ahora llegaba el turno de los abogados de ambas partes de presentar sus versiones de lo ocurrido ante los jurados. El interés público por este caso aumentó bruscamente, porque desde afuera parecía completamente diferente. Para muchos conocidos y vecinos, Mark y Chloe eran una pareja ideal, una familia ejemplar a la que envidiaban y admiraban. Ahora todo esto fue destruido en un instante, y a la gente le costaba creer en las circunstancias oscuras y complejas que se ocultaban detrás de las paredes de su casa. El proceso judicial prometía ser largo y complejo. Ambas partes tenían suficientes fundamentos para insistir en sus versiones de los acontecimientos, y ahora la tarea de la acusación consistía en convencer a los jurados de la veracidad de las pruebas que fueron obtenidas durante la investigación. Los abogados de Chloe, por su parte, se preparaban para presentarla como víctima de las circunstancias, una persona atrapada en una situación sin salida y obligada a actuar para protegerse. Precisamente aquí, en la sala del tribunal, debían ser expresados todos los detalles que los investigadores habían reunido tan cuidadosamente. Aquí también serían interrogados los testigos, expertos y personas que conocieron a esta pareja lo suficientemente íntimamente como para confirmar o refutar ciertos testimonios. Ahora el desenlace del caso dependía no solo de las pruebas, sino también de cómo estas pruebas serían presentadas y percibidas por los jurados. Para Chloe era la última posibilidad de demostrar que sus acciones tenían justificación, y para la parte de la acusación, una oportunidad de mostrar que todos los argumentos de la defensa eran solo un intento de escapar de la responsabilidad. La última palabra quedaba en manos del tribunal y solo allí debía decidirse el destino definitivo de Chloe. En el juicio, el fiscal presentó paso a paso ante los jurados una reconstrucción detallada y precisa de los acontecimientos de esa noche, basada exclusivamente en las pruebas y conclusiones de los expertos. Por primera vez el cuadro de lo ocurrido se volvió absolutamente claro. Se compuso en un relato único y convincente en el que no quedaba lugar para accidentes o dudas. Según la versión de la acusación,
El inicio de los acontecimientos fue la conversación telefónica de Mark con su hermana a las 19:30. En este breve diálogo le informó que había descubierto los problemas financieros ocultos de Chloe y había decidido firmemente abandonarla para siempre. La hermana de Mark confirmó esto en su testimonio, describiendo su voz como abatida pero decidida. Precisamente esta llamada se convirtió en el punto de partida del conflicto siguiente. Aproximadamente a las 20:10, inmediatamente después de la conversación, Mark comenzó a guardar sus cosas en una maleta. El fiscal indicó que este hecho se confirma por la maleta misma, descubierta por los policías en la entrada junto a la puerta, con efectos personales, pasaporte y tarjetas bancarias de Mark. Cuando Chloe entendió que su marido realmente se preparaba para irse, entre ellos se encendió una disputa seria que, habiendo comenzado en la sala de estar, tomó rápidamente impulso. Las señales reveladas por los criminalistas con ayuda del luminol mostraron que inicialmente la disputa tuvo un carácter emocional. Sin embargo, pronto la situación se salió de control y se transformó en enfrentamiento físico. Según los materiales del caso, la disputa se trasladó rápidamente a la cocina, donde la situación empeoró bruscamente. Precisamente allí Chloe, muy probablemente, tomó el cuchillo de cocina que más tarde los expertos encontraron bajo el sofá en la sala de estar, con huellas dactilares de ambos esposos. El fiscal describió detalladamente cómo Mark trataba de evitar un enfrentamiento posterior y retrocedía hacia arriba, al dormitorio. Los expertos confirmaron que trató repetidamente de protegerse del ataque. En sus manos y antebrazos se descubrieron múltiples heridas defensivas, características de una persona que se cubre del golpe de un cuchillo. En el dormitorio del segundo piso se produjo la culminación del conflicto. Según las conclusiones de la pericia médico-legal, el enfrentamiento duró poco tiempo, pero fue muy intenso. Después de esto, Chloe permaneció algún tiempo en estado de shock e inacción. Solo después de un tiempo comenzó a emprender acciones activas para ocultar el verdadero cuadro de lo ocurrido. La acusación declaró que precisamente en este periodo, Chloe decidió escenificar la versión sobre entrada y ataque de desconocidos. Rompió la ventana en la sala de estar desde dentro para crear la ilusión de allanamiento y luego se infligió cortes usando una cuchilla encontrada en el cuarto de baño. La pericia médico-legal confirmó que sus heridas eran superficiales y tenían evidentemente un carácter de puesta en escena. Esta secuencia fue cuidadosamente reconstruida por el fiscal minuto a minuto y confirmada por múltiples pruebas: la llamada a la hermana, la maleta empacada, las conclusiones de los expertos, los testimonios de testigos y la naturaleza de las heridas de ambos participantes del conflicto. El fiscal subrayó que las acciones de Chloe no podían considerarse como accidente o defensa espontánea. Al contrario, todos los hechos indicaban que precisamente ella fue la iniciadora del conflicto y conscientemente cometió acciones dirigidas contra Mark, después de lo cual emprendió un intento de ocultar esto. Esta reconstrucción cuidadosamente construida y confirmada por las pruebas se convirtió en el fundamento de la acusación y el punto de partida del proceso judicial. Ahora los jurados debían decidir el destino de Chloe, basándose exclusivamente en los hechos y la lógica de los acontecimientos de esa noche trágica. El proceso judicial comenzó en mayo de 2024 e inmediatamente atrajo una enorme atención del público. A lo largo de las sesiones, la defensa afirmaba insistentemente que Chloe actuó exclusivamente por autodefensa, describiéndola como víctima de las circunstancias. Sin embargo, la acusación refutaba consecutivamente esta versión, presentando pruebas físicas estrictas e indiscutibles. Las conclusiones de los expertos, la naturaleza de las heridas, los testimonios de testigos y los detalles de la escenificación del robo. Después de varios días de debates judiciales, los jurados se retiraron para deliberar. Discutieron el caso larga y minuciosamente, examinando cada detalle. Después de horas de espera, se anunció su veredicto definitivo. Chloe fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. El juez dictó la sentencia: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional solo después de 17 años.
Ahora el destino posterior de Chloe dependía completamente de cómo pasara este tiempo y si podría convencer a la comisión en el futuro de que merecía una oportunidad de regresar a la sociedad. Después de que el juez pronunció su veredicto, la historia de Mark y Chloe pareció llegar a su conclusión lógica. La casa en el tranquilo suburbio de Aspen Woods, que alguna vez fue símbolo de una vida ideal y una joven familia exitosa, pronto fue puesta en venta. Los nuevos propietarios se apresuraron a hacer remodelaciones, tratando de borrar cualquier recordatorio de los acontecimientos trágicos ocurridos dentro de sus paredes. Chloe actualmente cumple la pena dictada por el tribunal en un establecimiento correccional de Alberta. Su vida cambió radicalmente, y ahora toda su existencia se reduce a la rutina de la vida carcelaria. Mientras tanto, los vecinos y conocidos de la pareja regresaron gradualmente a su modo de vida habitual, tratando de recordar lo menos posible esta historia. Pero a pesar del veredicto definitivo, algunos detalles quedaron sin respuesta. Nadie sabrá jamás qué palabras exactamente sonaron entre ellos en esas últimas 4 horas y qué exactamente fue esa última gota después de la cual los acontecimientos se volvieron irreversibles. Estos detalles quedarán para siempre ocultos, conocidos solo por una persona, aquella que ahora los guarda silenciosamente tras las rejas.